Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Transformación Digital y Organizaciones Exponenciales. Entramos ya en el tema 5 y ya nos metemos en lo que es, desde un punto de vista práctico, cómo definir la transformación digital. De hecho, la idea es en este tema ir profundizando en esos conceptos que hemos ido viendo en los temas anteriores, comprendiendo qué es verdaderamente una transformación digital, para luego más adelante ir explicando tanto lo que son las organizaciones exponenciales en el módulo siguiente, así como trazar una hoja de ruta de la transformación digital para también ver más adelante todo lo que sea la implementación de un plan de transformación digital. Por lo tanto, en este tema 5 lo que vamos a hacer es fijar las bases para entender qué es esta transformación digital de la que venimos hablando a lo largo de todos estos temas y cómo funciona. Como en otros módulos, empiezo con uno de los chistes de Marketunist que pone de manifiesto la poca transformación digital que hay hoy en día todavía en las empresas. Si os fijáis, lo que tenemos es a una persona que se maneja ciertamente bien con las tecnologías y que quiere hacer una presentación de transformación digital a una empresa, probablemente para ayudarla a cambiar, y lo primero que le pregunta es, bueno, ¿puede ver usted las diapositivas, las slides? Y bueno, pues las respuestas con las distintas alternativas que va ofreciendo son siempre de carácter negativo. ¿Necesita usted un plugin, que es un programa especial para poder ver el vídeo? Y dice, no, hay restricciones. O bueno, pues se lo puedo enviar por email y usted lo ve y dice, no, es que solo tenemos el límite de 1 mega. ¿Puedo utilizar Dropbox, WeTransfer? Y dice, no, es que el firewall, nuestros sistemas de protección no lo permiten. Dice, Google Docs, y dice, sí, ya. Entonces dice, ¿y cómo quiere que se lo presente? Y esa empresa le termina diciendo, ¿me lo puede enviar por fax? Y es que esa situación, que parece un chiste, sorprendentemente es bastante real. Una vez más, y como sabéis que estoy grabando este módulo en tiempos de coronavirus, con todos confinados, el propio coronavirus ha puesto de manifiesto la falta de digitalización de muchísimas empresas y modelos de negocios, ¿no? Nos hemos visto obligados, como consecuencia de este confinamiento, a verdaderamente empezar a digitalizar nuestras empresas, a trabajar en remoto, a teletrabajar, con la educación también online. Pero esa fuerza que efectivamente va a suponer el coronavirus para impulsar toda la transformación digital no deja, sin embargo, no hay que pasar o dejar de lado estos datos que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y es que, fijaos, solo 2 de cada 10 empresas europeas son completamente digitales. Solo un 19% de las empresas en los principales sectores de la economía tienen un alto índice de digitalización. Un 50% de las empresas no están aún preparadas para abordar el proceso de digitalización. Esto, como comentamos, se acaba de poner de manifiesto clarísimamente. Y luego, según Forrester, solo el 27% de las empresas tienen una estrategia digital coherente para la creación de valor para el cliente. Y es que eso es hacia lo que tenemos que tender. En este tema vamos a ver un poco las distintas fases de la transformación digital, pero tenemos que, desde luego, establecer una estrategia clara en nuestro modelo de negocio. Hoy en día se habla de economía digital, ¿no? Al final es verdad que la digitalización permite que todo esté en unos y ceros, ¿no? Pero es que yo ya ni siquiera hablaría de economía digital. Es verdad que hay un mundo físico y un mundo virtual, pero todas las empresas tienen que ser capaces de conectar o de permitir convivir una estrategia, sin duda, offline con una estrategia online. Y por lo tanto, la estrategia digital debe ser, una de las tareas en las que se deben imponer las distintas empresas para conseguir competir de una manera eficiente en los distintos sectores en los que estén trabajando. Fijaos, ¿cómo definimos transformación digital? Aquí he cogido prestada una definición que hizo la Fundación Telefónica en uno de sus dosieres. La verdad es que la Fundación Telefónica va publicando algunos temas de lo más interesantes y sacó un dosier hace unos años vinculándose a la transformación digital muy interesante, aparte de que ha sacado algún otro dosier o algún otro informe referente, por ejemplo, a la educación online, ciertamente interesantes, y os recomiendo los distintos papers o los distintos informes que va sacando la Fundación Telefónica. Y me gusta esta definición. Al final lo que dice es que la transformación digital supone un realineamiento ¿de qué? Por un lado, de la tecnología, por otro lado, de los modelos de negocio y también de los procesos. ¿Y para qué realineamos esa tecnología, esos modelos de negocio y los procesos? Fijaos, para entregar valor a los clientes, el cliente en el centro, hemos hablado más veces de esto, y también a los empleados. Es decir, hay que entregar valor a clientes y a los empleados. ¿Para qué? Para competir en esa economía digital. Esta entrega de valor a clientes y empleados es fundamental. De hecho, ya existen tendencias en el ámbito del derecho mercantil, en todo lo que es la responsabilidad social corporativa, cuando se habla de que
el accionista no es el único interesado en una compañía, ¿no? El accionista no es el único interesado, sino que podemos encontrarnos otros lo que llaman stakeholders, es decir, aquellos que tienen intereses en la compañía, donde podemos incluir, por supuesto, a los accionistas, también a los acreedores, pero fundamentalmente, y de cara a competir mejor en esta economía digital, a los clientes, sin ninguna duda, y por supuesto a los empleados, porque si los empleados no están integrados en la propia estrategia y no están contentos con lo que se está llevando a cabo, es difícil impulsar cualquier tipo de estrategia dentro de una compañía. Por lo tanto, creo que es una definición muy interesante, ya os digo, con tres conceptos a realinear, que son la tecnología, el modelo de negocio y los procesos, orientado a dar ese mayor valor a clientes y empleados. De esa manera competiremos de manera mucho más eficiente, pudiendo ofrecer productos y servicios en el mercado que les gusten a nuestros clientes, a nuestros usuarios como tal. Sigamos. Estamos hablando efectivamente de la importancia del cliente, ¿no? Hay una empresa española que siempre ha dicho que si no queda usted satisfecho le devolvemos el dinero, ¿no? Y que el cliente siempre tiene la razón es otra de las grandes lemas que hemos escuchado históricamente. Lo que ocurre es que, como hemos explicado en otros módulos, el cliente, el consumidor hoy en día, tiene muchísimo poder, tiene muchísima capacidad de influir. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un prosumidor, es un consumidor proactivo, que en un momento determinado puede elevar tu marca hasta lo más alto o en otro momento puede generarte una crisis reputacional como consecuencia de los medios a los que tiene acceso. Es decir, un mal comentario en Google Business, otro mal comentario en las redes sociales, te puede generar una crisis de reputación y por lo tanto de ahí que han ido también surgiendo otras profesiones como el Community Manager para ir lidiando con esas crisis reputacionales que puede tener una empresa en redes como consecuencia de una mala experiencia de un cliente, ¿no? También hemos ido comentando en relación con la experiencia del cliente cómo esto ha afectado a lo que puede considerarse el derecho de la propiedad. Ya comentamos en los temas anteriores el fenómeno del no ownership, ¿no? Cómo las nuevas generaciones su finalidad en la vida ya no es ir adquiriendo derechos de propiedad, al adquirir una vivienda, adquirir un coche o una segunda vivienda en la playa, sino que lo que quieren es tener acceso al uso, a poder disfrutar de la experiencia de usuario, ¿no? Y por lo tanto, ese fenómeno hay que tenerlo muy en cuenta. Y de hecho, si hablamos de experiencia del cliente, donde podemos entrar un poco más a fondo para hablar del impulso en la transformación digital, es de lo que se conoce como la economía de la experiencia. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro se transforma cuando generamos hormonas de la felicidad. Es decir, fundamentalmente cuando pasamos por experiencias, ya sean positivas o negativas, nosotros quedamos transformados como tal. Y de esto ya habló Joe Pine en su momento. Joe Pine, que es el padre probablemente de lo que se conoce como la economía de la experiencia, ha venido a explicar cómo estamos evolucionando en cuanto a productos y servicios sobre la base de esta economía de la experiencia. Al final, todo lo que se puede digitalizar, es decir, todo lo que se puede convertir en unos y ceros, se puede customizar, se puede adaptar. Entonces, en esta gráfica que tenéis aquí, yo creo que se explica muy bien hacia qué tiende esta nueva economía de la experiencia, basada en fomentar la experiencia del usuario, la experiencia del cliente. Tenemos que tener en cuenta que al principio lo que teníamos eran materias primas. Gracias a la tecnología fuimos capaces de customizar esas materias primas y entonces generamos bienes que empezamos a consumir en el mercado y una vez más, gracias a esa posibilidad de customizar con tecnologías, con nuevas invenciones los productos, fuimos capaces de convertirlos en servicios. ¿Y el siguiente paso cuál ha sido? Bueno, pues convertir esos servicios una vez más gracias a la digitalización, gracias a esa customización posible por la tecnología, en experiencias. Y esas experiencias son las que verdaderamente nos transforman. De hecho, pensadlo, si uno recuerda los momentos más felices de su vida, no está pensando probablemente en la adquisición de un bien, ni en la adquisición de un servicio, pero sí de una experiencia. El primer beso, un éxito en un momento determinado, pues deportivo, profesional, una práctica deportiva, en fin, son las experiencias las que nos cambian, para mejor y para peor. Por lo tanto, es muy importante tener muy presente de cara a ofrecer hoy en día cualquier tipo de servicio o producto en el mercado esa economía de la experiencia. De hecho, se está fomentando en muchísimas tiendas. Abercrombie lo que hace es que fomenta ya tu experiencia de usuario pues con el olor, con ese perfume que echa a la entrada para identificarlo, o la música que te ponen de fondo. O no pensemos o no olvidemos pues los paquetes que se
se han empezado a vender de, oye, pues 3 días en un hotel rural o 2 días esquiando desde donde sea, o la posibilidad de, pues voy a conducir un coche de Fórmula 1 en un gran circuito, ¿no? Son experiencias, incluso esa economía de la experiencia pretende que no solo tengas la experiencia en cuanto a la compra del producto o del servicio, sino con carácter previo, incluso con carácter posterior, ¿no? Cómo recibes el producto, cómo está envuelto, todo lo que es el packaging, y luego incluso el servicio preventa y postventa, ¿no? Cómo puedes generar una experiencia de tal manera que al final se genere un cierto compromiso entre el usuario, entre el cliente y la propia marca. Y eso hace que los clientes queden totalmente fidelizados. Por lo tanto, todo el tema de la experiencia del cliente y cómo ha ido escalando esta evolución gracias a la customización que se ha permitido de los productos, de los servicios y de las experiencias para llegar a esta economía de la experiencia, economía de la transformación, se ha vuelto verdaderamente relevante. De ahí que una de las profesiones, de las nuevas profesiones más buscadas por las empresas y que además está ciertamente bien remunerada, es el experto en la experiencia de usuario, el UX o el CX, ¿no? De hecho, vemos que para desarrollar cualquier aplicación hoy en día se necesita expertos en diseño de experiencia de usuario o experiencia de cliente. Por lo tanto, este es un tema muy a tener en cuenta. Y junto con la experiencia del cliente, y lo hemos comentado más veces, lo que tenemos que tener en cuenta que la clave aquí para la transformación digital ha sido sin ninguna duda el dispositivo móvil, ¿no? El móvil se ha convertido en un auténtico catalizador de la transformación digital, porque ya no es que solo sirva para llamar, para que sea un simple mecanismo de contacto, de atención o de venta. El móvil es que es al final una ventana que ofrece infinitas oportunidades de relación con el cliente, ¿no? Lo que se llaman los touch points, ¿no? Y yo puedo realizar hoy en día casi cualquier cosa desde un dispositivo como un smartphone. Por lo tanto, el móvil inteligente, por decirlo de alguna manera, y esa penetración que ha tenido el móvil en las clases medias de todos los países, incluso en los países en desarrollo, ha supuesto un cambio sustancial y trascendental, dando acceso a muchísimas personas a productos y servicios a los que antes no podían acceder. Por lo tanto, ha sido un verdadero transformador todo lo que es el móvil inteligente como tal. Y es algo que no debemos desconocer de cara a nuestra estrategia. Es tanto la experiencia del cliente como el móvil como catalizador. Una vez que hemos decidido que vamos a implementar una transformación digital en nuestra empresa, al nivel al que tengamos que llegar, es decir, no todos los grados de digitalización tienen que ser iguales en todas las empresas, lo que tenemos que tener en cuenta es por qué es interesante transformar digitalmente nuestra empresa. Y aquí podemos señalar varias ventajas. Yo aquí os indico en esta diapositiva y en la siguiente varias ventajas que desde luego yo creo que hay que tener muy en cuenta de cara a la estrategia de una compañía. Primero, me ayuda a redefinir la visión de la compañía. Efectivamente, a lo mejor mi compañía es muy estática y necesita dar una vuelta al producto o servicio. A lo mejor está funcionando bien, pero eso no quita que en un momento determinado aparezca un modelo de negocio disruptivo y al final me adelante por la derecha y acabe fuera del mercado, ¿no? Podemos ver experiencias como Blockbuster con Netflix o Kodak con las cámaras, con los carretes fotográficos, ¿no? Por otra parte, me sirve para mejorar la experiencia del cliente. Ya lo hemos dicho, el móvil como catalizador y la experiencia de cliente como base para este modelo digital de economía digital. Si llevo a cabo una transformación digital positiva, también va a mejorar la reputación de mi empresa. ¿Por qué? Tened en cuenta que los consumidores de las empresas hoy en día ya son millennials, muchos de ellos, incluso ya iremos a una generación posterior, ¿no? Y para esa generación ellos han nacido rodeados de tecnología. Por lo tanto, su manera de comunicarse con la tecnología es distinta a la que puede tener mi generación o la generación de mi padre o de mis abuelos, ¿no? Por lo tanto, de cara a mejorar la reputación de la empresa con esos nuevos consumidores, que van a ser al final nuestros consumidores durante un gran periodo de tiempo, el estar dentro de lo que es la digitalización y la transformación digital puede ayudar a mejorar esa reputación. Además, la transformación digital me puede generar nuevas ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque si implemento nuevas tecnologías que me ayudan a ser más eficiente, a ser más productivo, a acceder a otros mercados, a otros canales como los canales del e-commerce, ¿por qué no voy a ser mejor empresa y obtener mejores ingresos en ese sentido y mejores beneficios, por lo tanto? También me permite en un momento determinado mejorar lo que es el trabajo del equipo y la colaboración interna. Y es que en este sentido existen muchísimas herramientas, algunas de las cuales explicaremos en otras sesiones o en otros cursos de nuestra plataforma. Estas herramientas hoy en día te permiten trabajar mejor en equipo. Estamos hablando de utilizar una nube como Dropbox o un servicio como SharePoint de Microsoft o la G Suite de Google
o un Trello, o un Slack, o incluso WhatsApp. Al final son herramientas que me permiten colaborar. Hay muchísimas, hay infinidad. Incluso una red social, en Facebook yo puedo crear un grupo de trabajo, o en LinkedIn un grupo de intereses. Por lo tanto, es muy interesante el ver cómo puedo mejorar mi productividad y el trabajo en equipo a través de herramientas de colaboración digital, ¿no? Y luego es verdad, y muy vinculado con lo anterior, es que me permite descentralizar el trabajo, me permite que los equipos puedan trabajar en remoto, que pueden estar en distintas ubicaciones y no solo eso, pueden facilitar ese teletrabajo y la conciliación familiar de los empleados en un momento determinado, cosa que los empleados valoran significativamente. Esto es una de las cosas que ha puesto también de manifiesto el tema del coronavirus, ¿no? Cómo al final nos hemos visto obligados a teletrabajar y vemos que al final esto es posible con un poco de tecnología, un poco de organización y un poco de responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver una evolución hacia este sistema de trabajo que además va a permitir la conciliación de la vida laboral y la familiar. Por lo tanto, es una ventaja importante de la transformación digital. Pero más ventajas, bueno, por supuesto, la eficiencia en casi todos los procesos de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque la tecnología me ayuda a ser más productivo, como hemos dicho antes, ¿no? Y en ese sentido, la productividad, pues es una de las cuestiones que a una empresa le importa más, ¿no? Además, no es solo un tema de mejorar y ser más productivos en cuanto a generación de más beneficios, sino que seguramente puedo reducir costes. Hay determinadas tecnologías que me pueden permitir el bajar muchísimos costes de bases de datos, de búsquedas en Internet, en fin, hay muchísimas cosas que si me apalanco en tecnología puedo reducir muchísimos costes, ¿de acuerdo? Por otro lado, hemos hablado en otro de los módulos de la importancia de los datos, ¿no? De la economía del dato, de cómo aquellas empresas que sepan extraer valor de la analítica de datos pueden ser muchísimo más competitivas en la economía digital, ¿no? Por lo tanto, una ventaja clarísima de la transformación digital es que me permite profundizar, el medir, analizar los datos de todos los ámbitos de la compañía y, por lo tanto, una vez más, ser más eficiente. No solo eso, es que probablemente con esos datos sea capaz de entender mejor a ese cliente mío con el que quiero mejorar su experiencia de usuario y voy a ser capaz de captar, convertir y fidelizar muchísimo mejor con mis clientes, entre otras cosas. Además, si la transformación digital empieza a permear dentro de lo que es la organización, lo más lógico es que al final sea capaz de incluirlo en el propio ADN de la compañía y pueda impulsar una cultura de innovación dentro de la propia compañía. Es decir, que todos los agentes, todas las personas que participan en el proceso productivo o no de la compañía, pero que forman parte de esa compañía, puedan ser personas creativas e innovadoras que aporten valor a las distintas actividades de la propia compañía. Y por supuesto, si mi empresa está adaptada a esa transformación digital, voy a ser capaz de atraer a los nuevos talentos, a esa generación que no solo va a ser mi consumidora, sino que también van a ser algunos de ellos mis empleados y mis directivos. Y desde luego es muchísimo más atractivo para estas nuevas generaciones empresas que estén adaptadas a todas estas nuevas cuestiones vinculadas a la transformación digital. Por lo tanto, no despreciéis el tema de la transformación digital. Que vuestro negocio esté yendo bien, aunque no sea digital, puede ser algo temporal y de repente, de manera brusca, puede cambiar absolutamente todo. Por lo tanto, estar muy pendientes de todas estas cuestiones como tal. Sigamos. De cara a analizar la transformación digital en una empresa, siempre se ha dicho que existen determinadas fases, ¿no? En esta sesión, yo lo que quiero explicaros hoy son las 6 fases de la transformación digital. En otras sesiones ya os diré cómo seguir una hoja de ruta de transformación digital y en otra intentaremos explicar cómo se puede implementar un plan de transformación digital. Estas son las 6 fases, ¿no? La fase del inmovilismo, de activación, de formalización, de estrategia, de convergencia y finalmente a la que tendríamos que aspirar todas las compañías es hacia la cultura de la innovación. Pues vamos a empezar explicándolas una a una. Empecemos por la primera fase, la fase de inmovilismo. Es la fase inicial en la que se encuentran muchísimas compañías hoy en día, en las que en cierta medida y debido a que el ser humano tiene reticencia al cambio, le cuesta salir de la zona de confort, pues las empresas muchas veces dilatan el iniciar el proceso de digitalización pensando que ya vendrá solo y lo que se ve es clarísimamente una aversión al riesgo, un miedo tremendo a ese cambio y por lo tanto se limita cualquier iniciativa dentro de la compañía, todo lo que puede ser intraemprendimiento o innovación interna, se limita incluso desde los sectores directivos de la compañía, ¿no? De hecho,
Generalmente no hay urgencia al cambio, porque lo que vienen a decir es que no cambies lo que ya ha funcionado, y si la compañía está funcionando, ¿por qué voy a tener que cambiarla? El problema está en que si no cambias, te pueden cambiar, ¿no? En ocasiones también lo que ocurre en esta fase de inmovilismo es que hay normas e incluso el propio gobierno corporativo que inhiben la innovación, que las normas de la propia empresa, incluso el propio consejo de administración, no fomentan la innovación, sino que quieren que las cosas estén como estén. Es decir, en un momento determinado, la pata más reacia ya pueden ser los directivos por miedo a que esa digitalización les haga perder sus puestos de trabajo, lo cual es un auténtico error. Lo que tienen que hacer también ellos es formarse en competencias digitales, como lo estáis haciendo todos los que estáis en este curso ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, ellos en esta fase de inmovilismo siguen creciendo, pero como lo hacían antes, basándose en tamaño y en eficiencia, pero no tienen en cuenta al cliente como centro, sino que siguen centrándose en lo que han estado haciendo hasta ese momento. Esta es la peor fase, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos otras fases, esta ya es la fase 2, ya empieza a ser algo más positiva porque hay algo de activación. Hay alguna mente inquieta en la sede de la organización que quiere que se hagan cosas, ¿no? Entonces nos empezamos a encontrar con agentes del cambio que ven posibilidades, oportunidades, nuevos mercados, y entonces de manera a veces casi clandestina empiezan a experimentar en su área de manera aislada. Generalmente no tienen un apoyo por parte de la dirección, ni ningún tipo de apoyo de la dirección, del consejo de administración, pero bueno, se van arriesgando. Se arriesgan, a veces se equivocan, pero intentan ampliar las fronteras para pues intentar a lo mejor lidiar en un nuevo mercado, en un nuevo producto, en un nuevo servicio. Y es verdad que esto está muy bien porque hay una pequeña activación, hay una inquietud dentro de la organización, pero está claro que se necesita el apoyo de la dirección para poder seguir adelante con la transformación digital de la empresa, ¿no? Entonces pasamos a una fase tercera, que es la de formalización. Aquí ya sí que se empieza a tomar más en serio lo que es la transformación digital, se va viendo la necesidad y, bueno, pues esa experimentación que al principio era por alguno de los empleados de manera así un poco pues clandestina, empieza a tener una cierta formalización, pasa a un nivel formal. Empiezan a aparecer en ocasiones las urgencias de cambiar todo lo vinculado a la experiencia del cliente. Y bueno, pues aquí se unen esos agentes de cambio con lo que se conoce también con los early adopters, ¿no? Para empezar a hacer algún proyecto o alguna experiencia piloto dentro de la organización. La fase 4, ¿no? La estrategia. Aquí ya estamos hablando ya de verdadera transformación digital, ¿no? Cuando ya consideras que en tus comités, en tus consejos de administración, la transformación digital tiene que ser uno de los ejes sobre los que gire el negocio, es decir, lo conviertes en una auténtica estrategia de negocio, entonces se ve que hay un verdadero cambio, ¿no? Y aquí ya sí que empieza eso, el consejo de administración o el comité de dirección empieza a considerar que es una prioridad la transformación digital para la empresa. Para ello, ¿qué es lo que, si estamos hablando de una estrategia, no se trata solo de fijar objetivos a corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empiezan determinadas contrataciones de tecnología y se intentan orientar pues a esa transformación, ya os digo, tanto las inversiones como los procesos, dotándolas de una mayor tecnología como tal. Y ya es en esta fase de estrategia en la que resulta clave lo que estábamos comentando, ¿no? La experiencia de cliente es fundamental para llevar a cabo estos cambios y se intentan retroalimentar tanto el canal online como el canal offline. La parte física y la digital se intentan retroalimentar la una a la otra. La fase 5 es la fase de convergencia. La transformación ya está incluida en el ADN de la empresa. Eso es algo hacia lo que tenemos que tender. Desde luego es un avance tremendo el hecho de que esa transformación y que nos hayamos adaptado a esos cambios y a esas nuevas tecnologías y a esos nuevos procesos es algo verdaderamente positivo. Ya es en esta fase donde se ha formado un equipo multidisciplinar en el que trabajan equipos pues a lo mejor de marketing, el equipo pues jurídico, el equipo económico, el equipo más creativo con el equipo también tecnológico y lo que hacen es intentar integrar sus distintas experiencias para llevar esa transformación digital mucho más allá de la experiencia del cliente, ¿no? Sino que intentando que sea la experiencia en todas las áreas de la empresa. Y por lo tanto, la empresa pues empieza a funcionar verdaderamente de una manera totalmente digital y teniendo clarísimamente claros, nunca mejor dicho, pues cómo actuar en los distintos canales de sus productos y servicios, bueno, pues con esa multidisciplinariedad o transversalidad, integrando todos esos procesos tecnológicos. Entonces, ahí al final lo que tenemos que tener en cuenta es que la gestión de los grupos de interés, de los posibles stakeholders que hablábamos antes, es mucho más clara porque
toman como referencia el proceso de decisión que se ha establecido para cada segmento, ¿no? Es decir, se ha llegado a la convergencia en la transformación digital, la convergencia tecnológica y, como decíamos, esa transformación ya forma parte del ADN de la empresa. Sin embargo, todavía no hemos llegado al punto culminante de la transformación digital, que es el de la cultura de la innovación. Es decir, en el que ya no haga falta hablar de transformación digital porque constantemente se está en cambio, ¿no? Al final, a mí me gustaba mucho en filosofía griega cuando decían nunca te bañas dos veces en el mismo río, ¿no? Porque todo está cambiando. Bueno, pues en una empresa que verdaderamente lleve bien a cabo la transformación digital, todos los procesos, todo está cambiando constantemente, ¿no? Hay una cultura de la innovación y ya lo digital no es una fase, sino que es la forma en que la empresa compite, se adapta, va cambiando. Al final, la inteligencia no es otra cosa que adaptarse a los cambios, que adaptarse a las incertidumbres. Pues eso es lo que está haciendo la empresa con una cultura de la innovación inteligente. Y no solo eso, sino que ya se han fijado los roles y los procesos para una innovación constante, para no tener miedo al cambio, para estar siempre a la vanguardia. Aunque a veces se cometan errores, pero siempre innovando como parte de ese ya ADN total en el que absolutamente todo pasa por aceptar esa innovación y esa creatividad como parte de la propia empresa. Por lo tanto, una vez que hemos visto estas fases, lo que yo os recomendaría de cara a que prepararais el siguiente módulo que vamos a tratar juntos, lo que yo diría es que os preguntarais vuestra empresa en qué fase está. ¿Estáis en la primera, la segunda, en la tercera? ¿Queréis llegar a la cultura de la innovación? Desde luego, yo os puedo decir que yo he tenido la suerte de ver todo el proceso de transformación digital de alguna de las empresas en las que dirijo ahora mismo, y la verdad es que es una auténtica pasada cuando consigues meter esa cultura de la innovación dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque al final todos los empleados, todos los directivos e incluso los accionistas como tal se sienten parte de algo que es espectacular, se sienten parte de la empresa y todos reman en el mismo sentido. Por lo tanto, si sois capaces de, primero, analizar, auditar en qué fase de transformación digital estáis y a partir de ahí ver qué procesos podéis implementar para subir de fase. No se trata de pasar de la 1 a la 6 del tirón, pero a lo mejor podéis ir haciéndolo de una manera paulatina, y estoy convencido además de que si involucráis a vuestros empleados en este proceso vais a recibir sorpresas muy muy positivas, ¿no? Porque al final cuando tú les das responsabilidad responden fenomenal y además traen ideas muchísimas veces muchísimo mejores de las que nosotros nos podríamos creer al principio del todo. Pues bueno, con esto termino este módulo. Una vez más quiero daros las gracias por estar formándoos en este curso de transformación digital y organizaciones exponenciales, y bueno, nos vemos en breve, nos vemos en la red. Muchas gracias y hasta pronto.